su interés por la etnología, por la antropología desde sus inicios? Ay, esa es una pregunta muy difícil. En realidad, ni siquiera tengo muy claro cómo llegué a la antropología, ¿no? En realidad, mi primer interés en realidad era más en la física, ¿no? Y yo creo que por eso, al final, aunque entré a antropología, al final me he ido yendo como hacia aspectos más formales y más, bueno, enfoques computacionales, enfoques matemáticos, ¿no? Pero a lo mejor en términos muy generales, pienso que a lo mejor lo que me llamó la atención en un inicio fue, o sea, notar la diversidad cultural que hay en el mundo, ¿no? Yo soy de Ensenada, soy de Baja California, entonces ahí también hay una serie de grupos étnicos que están desapareciendo, ¿no? Y era algo que yo podía ver constantemente. Además, mucha migración del sur de México, también lo ves en las calles todo el tiempo, ¿no? Entonces era como bastante extraño y notorio estar viendo el grupo al que pertenecemos, que parece que es el grupo dominante, ¿no? Y tener un montón de grupos diferentes con idiomas distintos, que yo no los veía que interactuaran mucho entre sí, pero cada uno con sus particularidades, ¿no? Gracias. Bueno, ¿y nos podría contar un poco de su experiencia y trayectoria en centros de investigación interdisciplinarios? Claro, sí, sí, sí. Por mi formación siempre he estado como fuera de los ámbitos disciplinares, ¿no? O sea, sí estudié antropología, bueno, estudié etnología, estudié la maestría, la hice en etnología, pero cuando entré al doctorado, probablemente fue como mi primer encuentro con un círculo diverso en términos de disciplinas, ¿no? O sea, mi doctorado yo lo hice en filosofía de la biología, pero el grupo con el que yo trabajaba era un grupo en donde había filósofos, había gente que venía de computación, había físicos, había gente que estaba haciendo cosas de química, ¿no? Y todos tratando de responder preguntas propias de la filosofía, ¿no? Y yo creo que lo que más me impresionó y más me marcó fue no solo esa diversidad de disciplinas alrededor de la filosofía, sino la diversidad de metodologías, ¿no? O sea, la gente cuando piensa en filosofía piensa que tenemos a unas personas encerradas en un cubículo con un lápiz y un papel y a ver, saliendo humo de la cabeza, a ver qué cosas se les ocurren que son interesantes para resolver esas grandes preguntas existenciales, ¿no? Y resulta que el grupo en el que yo estaba sí tenían estas preguntas importantes de la filosofía, pero la manera en la que las abordaban no solo era con el lápiz y con el papel, ¿no? Sino tenían, por ejemplo, hacían simulaciones en la computadora, ¿no? Para tratar de probar las ideas en las que estaban pensando. El, Particularmente con la gente con la que yo estuve estudiando, tenían dos temas importantes de investigación. Uno era origen de la vida y el otro era evolución de la cognición. Entonces, por ejemplo, la gente que hacía cosas de cognición tenían estas preguntas de, bueno, ¿qué es la inteligencia o qué es el conocimiento? Que son preguntas filosóficas, ¿sí? Pero para probar las ideas que tenían utilizaban robots, ¿no? Entonces, ahí fue súper impactante ver que había una diversidad de formas de abordar un mismo problema con metodologías totalmente distintas, ¿no? Entonces, eso es al inicio, cuando hice el doctorado. Después comienzo a trabajar en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que ahí para nada era nada interdisciplinar. Bueno, podría ser un poco, porque trabajaba en el Departamento de Estudios Éticos, Jurídicos y Sociales de la Genómica, ¿sí? Y entonces, bueno, la gente con la que yo convivía generalmente eran abogados, me parece que había algún sociólogo o alguien que venía de ética, ¿no? Y yo que venía de filosofía y de antropología. En realidad, otra vez, o sea, con mi espíritu de estarme moviendo con otra gente, me terminé siendo amigo mucho más de la gente
trabajando mucho más, no tanto amigo, pero trabajando mucho más con gente de biología de sistemas, ¿no? Y con gente que sea genómica computacional, ¿sí? Y entonces, en realidad, para mí ha sido como muy natural trabajar con gente de otras disciplinas, pero también me he movido en contextos en donde eso se puede dar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que trabajo como antropólogo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y particularmente en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, bueno, también ahí es como una mezcolanza de todo, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con sostenibilidad desde mi propio departamento. Estoy trabajando con gente que viene justo de derecho, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de derecho ambiental, con gente que son biólogos, que son ecólogos, ¿sí? Trabajo con físicos, con computólogos, ¿no? Al final mi círculo de trabajo es ese tipo de gente, pero otra vez es porque, por un lado mi trayectoria, pero por el otro lado porque también he ido metiéndome en instituciones que dan para eso, ¿no? O sea, particularmente el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas es como dirían los gringos, un melting pot, ¿no? Uh-huh. Y desde la frontera, ¿qué implicaciones tiene su trabajo en la frontera desde su propia disciplina? ¿En la frontera del conocimiento te refieres? En esta frontera... Disciplinar. No, más bien en la frontera hablando de región. Ok, más como para donde estamos nosotros, por acá arriba. Ok. Bueno, esa es una pregunta que es interesante porque a lo mejor, fíjate, o sea, yo había entendido tu pregunta como en las fronteras disciplinares, pero aquí tenemos la frontera geográfica, ¿no? O regional. Y eso me lleva a pensar en la idea de Van Gennep y de Victor Turner, ¿no? De liminalidad, ¿no? Al final, a lo mejor resulta que la gente que nos gusta hacer este tipo de estar transgrediendo estas fronteras disciplinares, y en este caso geográficas, pues a lo mejor resulta que nos gusta estar en la liminalidad todo el tiempo, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de estar pensando y repensando los mecanismos de comunicación entre regiones, sean regiones geográficas o sean regiones disciplinarias, ¿no? Y en ese sentido, a mi modo de ver, siempre estas fronteras o estos espacios liminales son espacios ricos para procesos creativos, por ejemplo, ¿no? Tanto creativos en términos de conocimiento como de arte, de ideas, ¿no? Bueno, y entrando a un nivel de licenciatura, como es esta escuela, ¿qué podría decirnos de cómo se pueden incorporar estos conocimientos desde sistemas complejos y análisis de redes? O sea, ¿qué recomendaría? ¿Desde dónde? Si recomienda que se abran materias optativas o un acercamiento a otras instituciones. ¿Qué nos podría decir? Ok, de eso yo creo que definitivamente podría haber, o sea, a lo mejor un PIF, ¿no? Sería una buena opción. Materias optativas sin duda pueden ayudar. Pero creo que a lo mejor una estrategia que no parece como muy evidente, pero que puede ser bastante útil y que a lo mejor la misma escuela podría buscar una manera de institucionalizar esto, hay un montón de cursos en línea, ¿no? Y son cursos bastante buenos, ¿sí? Que duran, no sé, 2 o 3 meses nada más y que te dan una muy, muy buena introducción hacia el análisis de redes, ¿no? Hacia análisis de redes complejas o hacia análisis de redes sociales, ¿no? Esa yo creo que podría ser como una buena forma de entrarle. Porque además, a ver, el enfoque de análisis de redes, más que el enfoque de sistemas complejos, puede ser bastante intuitivo, ¿no? O sea, tú puedes pensar cualquier fenómeno social en términos de relaciones sociales y dibujar una red y más o menos buscar que esa imagen de esa red te dé una idea y te permita adentrarte un poco más en entender el fenómeno que estás observando, ¿sí? Pero hay una serie de herramientas que no necesariamente son evidentes y que viene muy bien aprender a usarlas. Una de ellas
es aprender un poquito de matemáticas, que en realidad no es, o sea, es algo, un nivel muy, muy, muy básico de matemáticas. O sea, básicamente hay que saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Nada más. Y por el otro lado, otra herramienta que también es súper, súper útil es aprender un poquito a programar, ¿no? Y también para eso hay unos cursos en línea que son buenísimos. Yo en particular, por ejemplo, yo recomendaría, porque además es el lenguaje en el que yo sé programar, el lenguaje se llama Python, ¿no? Y es súper útil, es relativamente fácil de aprenderlo y con eso puedes empezar a trabajar un montón de cosas sin las ataduras de que si me puede bajar el software, que si no lo puede bajar, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces también creo que podría haber un mini curso de Python que sería súper útil, ¿no? Muchas gracias. Ujú. ¿Le gustaría agregar algo más, alguna sugerencia a la escuela? ¿Cómo vio estas terceras jornadas? Bueno, pues sí, la iniciativa de tener estas jornadas un poco con el fin, según entiendo, de tener este espacio de diálogo con los estudiantes y que los estudiantes puedan mostrar lo que están haciendo, no solamente fueron estudiantes, ¿no? Sé que muchos profes que también participaron, me parece bien interesante. Y el hecho de que haya sido sobre las fronteras más allá de la antropología social, a mí eso me encanta.